Amados hermanos, me es muy grato poder saludarlos. Paz a vosotros. En esta ocasión vamos a considerar el tema titulado Destemplados, que corresponde a este próximo sábado 24 de junio del presente año. El versículo que tenemos como base está ubicado en segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 14, que refiere lo siguiente: teniendo los ojos llenos de adulterio y no saben cesar de pecar, echando las almas inconstantes, teniendo el corazón ejercitado en codicias, siendo hijos de maldición. El objetivo que tenemos, mis hermanos, es entender que la templanza, es decir, dominio propio, nos lleva a respetar los límites que Dios establece, lo cual es una virtud que tenemos que trabajar a diario y ponerla en práctica, aún en los momentos de prueba y de tentación. Esto es muy importante que lo consideremos, ya que estamos expuestos, estamos a cada momento exponiéndonos a alguna circunstancia quizás complicada, pero lo importante es que sepamos tomar las mejores decisiones. ¿Pero qué es algo destemplado? Destemplado es falto de temple o de mesura, es ser desapacible. Ahora, si hablamos de dominio propio o templanza, el dominio propio es la capacidad de tomar buenas decisiones y ejecutarlas, practicarlas, no solo pensarlas, sino también ponerlas en práctica. Eso es el dominio propio, tener esa capacidad de tomar buenas decisiones. Bien, hermanos, yo creo que, como lo menciono, como ministerio, estamos de alguna manera también expuestos en algún momento a vivir alguna circunstancia difícil, alguna situación, alguna prueba que tengamos que vivir. Pero debemos de tener esa capacidad de saber reaccionar como corresponde a siervos de Dios, ya que somos predicadores de la palabra de Dios. Somos responsables de llevar esa palabra de salvación a la iglesia, pero es importante que podamos nosotros también ser dechados de la grey, ser el ejemplo a seguir por toda la congregación, hermanos. Pues bien, vamos a entrar en materia en cuanto a este tema que hoy estaremos analizando. Quiero que veamos en nuestras Biblias una exhortación que había, una encomienda que se le daba a un varón de Dios, ahí en primer carta del apóstol Pablo a Timoteo, en su capítulo 4, versículo 16. Es un texto muy conocido también por todos ustedes, hermanos, que refiere lo siguiente. Dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto a ti mismo te salvarás y a los que te oyeren. La recomendación es clara y precisa. ¿Por qué diría este varón, el apóstol, hermanos, el apóstol Pablo, por qué hablaría tan directamente? Porque él sabía las condiciones
que podía enfrentar este varón de Dios también, Timoteo. Y sin embargo, como alguien más joven, que era Timoteo, tenía que recibir una enseñanza clara y precisa. Y por eso se le dice, ten cuidado. Lo primero, ten cuidado de ti mismo. Y ahí refiere más cosas, menciona más aspectos muy importantes. Pero aquí lo importante, hermanos, es que el cuidado que debemos de tener precisamente es de nosotros mismos. Cómo nos estamos conduciendo en la iglesia, es verdad, en la congregación, cómo nos conducimos, cómo es nuestra manera de ser, cómo es el temple que tenemos en la congregación, como ese ministerio que somos. Pero también es importante hacer la reflexión, cómo es mi temple. ¿Soy templado en el área laboral? En otros aspectos, hermanos, también tenemos que analizarlos. Porque es muy importante, hermanos, que el sábado estamos en la congregación y nuestra conducta es buena y ante los ojos de Dios y de la congregación, pero también es muy importante reflexionar cómo nos comportamos, cómo nos conducimos fuera de la congregación. ¿Cómo es nuestro temple? Vale la pena, hermanos, vale la pena reflexionar en nosotros mismos y que podamos hacer un análisis muy minucioso sobre nuestra vida. Vale la pena pensar en ese aspecto y que podamos decir, debo tener cuidado de mí mismo. Voy a tener cuidado. Voy a tener esa precaución de cómo me estoy conduciendo. Proverbios 16, versículo 32. Vamos a ver esta cita, hermanos, aquí en Proverbios 16. Y el versículo 32 dice, mejor es el que tarde se aira que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Entender esa parte, hermanos. Muchas ocasiones hemos escuchado decir, es que así es mi carácter, soy fuerte de carácter, yo soy recio. Así soy, así me forjé, así eran mis padres, o en fin, hermanos, nuestro Dios nos ha hecho un llamado a ser ejemplo. Él nos ha hecho un llamado a que tenemos que cambiar y dejar conductas que no son necesarias en la vida del Hijo de Dios, y menos en aquel que es el pastor, que es el ministro, el diácono, el obrero, el varón iniciado. Y dice su palabra que mejor, hermanos, es el que tarda o tarde se aira, que hay quien se dice que es valiente. Aquí dice que el fuerte, pero hay quien se da esa valentía, hermanos, y esto no corresponde, no agrada a Dios que seamos así, hermanos, de ese tipo de carácter. Si somos destemplados, hermanos, estamos indefensos. De verdad que es una virtud, como decía el objetivo, es una virtud que debemos de tener, la templanza. Y si tenemos la templanza, hermanos, tenemos una arma letal contra cualquier dardo del maligno. Pero si no fuera así, hermanos,
estamos totalmente indefensos, como lo refiere también, como se menciona ahí en Proverbios 25, versículo 28, que dice: como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. Así, hermanos, de esa manera, como se menciona aquí, como una ciudad derribada y sin muro, así es el hombre, dice, que no pone rienda, que no tiene ese dominio propio, que no tiene esa templanza. Vemos, hermanos, hablando de una herramienta cuando no está bien templada, cuando no ha estado en ese proceso necesario para recibir el calor necesario para quedar con esa estabilidad, con esa precisión, con ese temple. Cualquier impacto, aún pequeño, la va a romper, la va a quebrar. Y es lo mismo, hermanos, en nosotros como iglesia de Dios. Si no tenemos ese temple, si no estamos bien fortalecidos de esta característica, de esta virtud, cualquier circunstancia nos va a dominar y vamos a ser presa fácil del enemigo. Recuerden, hermanos, sed templados y velad. ¿Por qué? Porque hay un adversario que busca devorarnos, que busca hacernos daño. Y esto es tan necesario que lo analicemos, que reflexionemos en verdad, que demos una mirada a nuestro interior y que ese análisis sea propio. Que no pensemos en nadie, que no pensemos en mi compañero del ministerio, que no pensemos en los hermanos. No, que este análisis sea personal y digamos cómo estoy de esta cualidad. ¿Cuánto me falta? Y si algo falta, demandémosla a Dios, pidamos a Dios y Él nos va a ayudar. Queremos, hermanos, tener esa muralla. Queremos tener esa protección, necesitamos entonces vestirnos de esta característica y ser templados. Porque si no, seremos como esa ciudad. Quiero que veamos ahí en Nehemías, en su capítulo 1, versículo 2, que dice: y vino Hananí, uno de mis hermanos, él y ciertos varones de Judá, y preguntéles por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y dijéronme: el residuo, los que quedaron de la cautividad, allá en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Y fue que, como yo oí estas palabras, sentéme y lloré, y enlutéme por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Hermanos, entendemos con claridad que cuando esa muralla cae, hermanos, queda indefensa la ciudad. Quedan indefensos, hermanos, los pobladores y fácilmente pueden morir. Por eso el proverbista menciona también, hermanos, y refiere eso, que el que tiene una cualidad, que no sabe gobernarse, que no tiene ese dominio propio, dice que es como una ciudad. Y vemos acá, hermanos, el lamento que hay en este varón de Dios, en Nehemías, porque él sabía la ruina que podía venir sobre el pueblo que había quedado lastimado de esta manera. Y esto, la reflexión es, hermanos, que si usted, que si yo, hermanos,
no tenemos templanza en nuestra forma de gobernar nuestra lengua, de gobernar nuestras acciones, nuestras decisiones. Hagan de cuenta, hermanos, que no tenemos ninguna protección, porque al primer insulto que alguna persona pudiera decir contra usted, va a haber una reacción, y esa reacción no va a ser buena, seguramente será carnal. Y esto es lo que Dios no quiere de su iglesia, que nosotros, hermanos, nos veamos involucrados en conflictos, en problemas. A veces suele pasar, la gente vive de una forma carnal. ¿Y cuántas veces, hermanos, vamos en nuestro auto y vemos que las gentes incluso se golpean, incluso por una mínima provocación pierden el dominio totalmente? ¿Por qué? Porque en ellos no está el Espíritu Santo de Dios. Y nosotros también, hermanos, no podemos aprender lo que ellos hacen. No podemos imitar su estilo de vida de ellos. Nosotros tenemos que pensar quiénes somos. ¿Cuál es el objetivo que tenemos? Alcanzar el galardón de vida eterna. Ser ejemplo de la grey. Y no comportarnos también como aquellas personas del mundo. No comportarnos de esa forma carnal como viven aquellos en su desenfreno. Quiero que sigamos mirando la palabra de Dios. Primer carta del apóstol Pablo a Timoteo, en su capítulo 3, versículo 1 y 2. Que dice así: palabra fiel, si alguno apetece obispado, buena obra desea. Y quise tomar este versículo, hermano, versículo 1 y 2, porque esto nos implica a nosotros directamente. Conviene pues que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, solícito, templado, compuesto, hospedador, apto para enseñar. Pero para poder ser aptos para enseñar, debemos de tener estas características, hermanos, estas virtudes que Dios solicita de cada uno, hermanos. Es buena obra la que deseamos. Es algo maravilloso pertenecer al ministerio de la iglesia de nuestro Dios. Pero es una grande responsabilidad también la que tenemos. ¿Cómo es mi comportamiento? ¿Qué tan buen temple tengo aún en la congregación? ¿Soy templado? ¿O de pronto se pierde? ¿Me lleno de ira rápidamente? ¿O resisto? ¿Soporto? Vale la pena hacer la reflexión, y si algo tenemos que cambiar, hermanos, hagámoslo. Vale la pena hacer un esfuerzo para poder un día también recibir algo preciado. Y esta, hermanos, es la encomienda que Dios nos hace. ¿Quién debe ser el ejemplo de la templanza? Hermanos, el ministerio ante la iglesia. Y la iglesia de Dios ante la sociedad. Debemos de ser ese ejemplo. Nuestros jóvenes, las hermanas,
Y todos, hermanos, como iglesia, debemos de ser ese ejemplo. Tito 2, versículo 11 al 15. Dice: porque la gracia de Dios, que trae salvación a todos los hombres, se manifestó, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada y justa y piamente, esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro Jesucristo. Vale la pena, hermanos, entonces, que todos, dice aquí, que todos, ¿quién? Que todos los hombres, y esto también nuestras hermanas y todos en general, que vivamos de esta manera. Vale la pena considerar, hermanos, este hermoso tema. Hablábamos de destemplados, pero que podamos pensar más bien en la templanza o dominio propio. Que aprendamos a tomar buenas decisiones para que las acciones sean gratas ante los ojos de Dios y que así podamos recibir de Él ese premio que ha preparado para toda su iglesia, para todos aquellos que luchemos por alcanzarlo. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes, hermanos. Paz a vosotros.